las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Eugenie Richard, que es PhD en Estudios Sociales y profesora universitaria. Bienvenida a este programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está aquí Mauricio Rodríguez, que fue embajador en Londres y es profesor de liderazgo y ha sido periodista por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de Voces RCN. Gabriel Cifuentes, columnista, exsecretario de Transparencia, bienvenido a este programa. Juan Carlos, un gusto estar aquí, un saludo para usted, para la audiencia y por supuesto para los compañeros de panel. Camilo Granada, economista y consultor especialista en comunicaciones. Gracias, doctor Granada, por estar en esta mesa. Doctor Juan Carlos, buenas noches, encantado nuevamente de estar aquí en Voces RCN esta noche. Saludo a la audiencia y a mis colegas de panel. Bueno, muy bien. En las últimas horas la noticia en el mundo tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump, el candidato republicano y expresidente, arrasó. A esta hora tiene 295 votos en el colegio electoral, se requieren 270 electores para ser presidente, y Kamala Harris se quedó con 226. Pero además Donald Trump ganó el voto ciudadano, el número de voto popular. El voto popular superó por 5 millones de votos o algo más a Kamala Harris. Ningún republicano hacía eso desde hace 20 años, desde el año 2004, cuando George W. Bush fue reelegido y derrotó al candidato demócrata John Kerry. Kamala Harris en las últimas horas reconoció su derrota, dijo que iba a hacer todo lo posible por una transmisión pacífica del poder, como debe ser en las democracias. Dijo que continuará luchando por sus causas y que además ella felicitó al expresidente Donald Trump. Y Trump, por su parte, dijo, entre otras cosas, que quiere volver a Estados Unidos nuevamente grande, pero que además él es una especie de escogido por Dios para este trabajo. Aquí está lo que dijo el señor Trump. I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Muy bien, ahí está lo que dijo Trump. Hay muchos temas sobre este asunto de las elecciones en Estados Unidos, por supuesto relacionados también con Colombia y con América Latina. Pero la primera pregunta que quiero hacerles es, mucha gente se pregunta qué va a pasar en las elecciones colombianas en el año 2026. Hace unos minutos dijo aquí Francisco Santos, ex embajador en Washington, que él cree que el Trump colombiano es el presidente Gustavo Petro. Pero hay otros que consideran que de pronto va a aparecer un Trump en Colombia. La pregunta es, ¿este tipo de situación que ha pasado en Estados Unidos se puede replicar en Colombia? ¿O a ustedes les parece que no tiene nada que ver y que aquí va a pasar algo totalmente distinto? Mauricio Rodríguez. Desafortunadamente, Juan Carlos, creo que sí puede suceder. Esto es un impulso al populismo de la derecha radical, que es tan nocivo como el populismo de la izquierda radical, como el que estamos viviendo en Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro. Esto va a motivar a muchos a endurecer el discurso, a polarizar aún más, a llenar de calumnias y de mentiras la política para tratar de atraer votos, como lo hizo con éxito, desafortunadamente, el presidente electo Donald Trump. ¿Coincide con ese punto de vista Camilo Granada? Pues sí, Juan Carlos, yo creo que el populismo efectivamente está avanzando en el mundo como fórmula para ganar elecciones, para tomar control de los estados y de las instituciones, precisamente porque funciona en todas partes, y eso aupado por las redes sociales y esas burbujas de información que se crean. Entonces el populismo avanza gracias a este nuevo sistema o a este nuevo forma de debate, pero además alimenta una cosa que es importante señalar, que es la polarización.
Entonces, ese debate de buenos y malos, de ellos contra nosotros y nosotros contra ellos, el discurso de Trump del enemigo está por dentro, aquí hay una gente que nos quiere acabar, que está en contra del país, que está en contra de la nación, es un discurso que prevalece en todos, en muchas partes, y se vuelve cada vez más reiterativo, y sobre todo lo preocupante es cada vez más exitoso. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, Eugenie Richard? Bueno, puedo coincidir en parte con mis compañeros de panel, pero yo creo que hay que tener este concepto de populismo con muchísimo cuidado, porque es una palabra, digamos, que es difícil de definir y que puede acogerse a situaciones muy diferentes. Entonces, cuando Petro llegó al poder, entonces decían que era un populista, pero que no, que entonces era Rodolfo Hernández el populista, y entonces cualquier persona es populista, que Milei lo es, que Bolsonaro lo fue, que entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esta palabra de populismo, pero lo que yo creo es que lo que va a pasar dentro de 2 años en Colombia se va a definir en 80% por lo que pasa en el escenario nacional y no internacional. Yo creo que va a haber un efecto péndulo. En este momento podemos sentir el desgaste del gobierno del cambio, y sin duda pues vamos a tener un gobierno que será más de derecha, porque va a haber un efecto, digamos, de castigo a este gobierno. Así que yo creo que si la derecha vuelve al poder, pues será en parte por el escenario nacional y no por el internacional. Pero estoy de acuerdo que estamos viendo que hay unas nuevas formas de hiperliderazgo que están emergiendo a nivel mundial, que Trump es la máxima, digamos, expresión de este hiperliderazgo que juega sobre la polarización. Creo que la palabra polarización se ha quedado corta incluso para definir lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. No olvidamos que fue la palabra que fue elegida por la Real Academia Española en 2023 como palabra del año, y creo que está a su paroxismo. Y sí, las campañas electorales cada vez más están jugando sobre un juego de polarización verbal, y también pues a nivel de la población eso está ganando los imaginarios colectivos, y podemos ver este escenario más que todos en redes sociales, donde tenemos además, lo sabemos, los algoritmos que favorecen la polarización con lo que llamamos las burbujas, los filtros de burbujas y las cámaras de eco, que hacen que yo no escucho nada más que el eco de mi propio voz y solamente las opiniones que son similares a las mías. Entonces, hay un escenario, sí, que domina, digamos, la polarización, el rechazo, la violencia en todas sus formas. Sin embargo, lo que va a pasar en Colombia dentro de 2 años, pues todavía falta mucho por pasar, y yo creo que más que todo será la reacción en un escenario más nacional que internacional. Gabriel Cifuentes, ¿coincide con ese punto de vista? Sí, digamos, yo creo que lo que se ha planteado aquí en la mesa es correcto. Estados Unidos se suma a otros países como El Salvador, Argentina, el repunte de Bolsonaro en Brasil. Es decir, hay toda una tendencia, y más que un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, eso que señala la colega como liderazgo, o como lo conocemos nosotros aquí coloquialmente como populismo, se está imponiendo en el debate público, pero el populismo no surge de la nada, Juan Carlos, y yo creo que esto es lo que tenemos que entender muy bien. El populismo surge como reacción o como respuesta al fracaso y a la frustración de un sistema político, a la frustración al sistema democrático, a la frustración frente al sistema de partidos. Aquí hay un hartazgo, aquí están capitalizando es el cansancio, aquí no importa cuán chabacán sea el candidato, cuán misógeno, racista, insultador sea, las formas han pasado a un segundo plano. Las formas son parte importante de la política, pero lo que está detrás es el fracaso del sistema democrático liberal como lo conocemos, el incumplimiento de las expectativas y las personas que están cayendo frente a propuestas irresponsables, pero que logran una lectura más que racional, biliar del colectivo. Y yo creo que ahí, independientemente que sea de izquierda o de derecha, lo que va a enfrentar Colombia es, sin lugar a dudas,
una política del cansancio y del hartazgo que lo único que va a hacer es dividir en dos el país, restarle peso y contenido al debate público y apelar a las emociones más que a las ideas, propuestas y soluciones concretas que necesita el país. Bueno, pero decían aquí que puede aparecer un candidato así, sí, que puede aparecer un candidato más populista o un hiperlíder, como dice Eugenie Richard. ¿Se atreven a dar nombres? ¿Ven ustedes algunos candidatos en Colombia que tengan como ese perfil parecido al de Trump? Por ejemplo, Camilo Granada, ¿cree que hay alguien así o piensa que va a surgir alguien así? No, le viera la cara, le viera la cara. No me eche el agua así. O láncese de una vez, Camilo. No, ese era el punto, Mauricio. Yo creo que parte precisamente de lo que está mostrando esto es, aunque obviamente Trump pues lleva 10 años dominando la política o haciendo presencia en la política americana, pero yo lo que creo es que lo que estamos viendo, los hiperliderazgos, como decía Eugenie, el populismo, el extremismo, lleva a y la desconfianza en las instituciones, como decía Gabriel. O sea, hay una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, en el mercado, en la tecnocracia, en las instituciones, que lleva en los partidos políticos más que en cualquier otra institución, que lleva a que el futuro populista está todavía por surgir y vamos a tener un fenómeno de ese tipo, de un político no profesional muy probablemente pueda terminar encarnando eso. De alguna manera Rodolfo Hernández lo fue, saltando de repente de un liderazgo local relativamente poco conocido al escenario nacional. Entonces yo creo que no quiero descartar todos los que se sienten el próximo Trump, que debe haber varios en Colombia que se creen el próximo Trump, pero creo sobre todo que van a haber más émulos de Trump que todavía están agazapados pensando que ahora les va a llegar su oportunidad. Yo quisiera simplemente señalar otra cosa, si me permite un segundo, Juan Carlos, que es que a mí lo que me impresiona oyendo los discursos de campaña, la retórica tanto de Trump como de Vance, su vicepresidente, pero no solamente de ellos, sino en Colombia, en otros países de la región, es que estamos en una coyuntura en la cual podemos hacer la certificación de defunción del consenso, del llamado consenso de Washington de principios de los 90, donde decíamos el libre mercado, la integración internacional económica, la democracia, el Estado de Derecho, la tecnocracia, políticas basadas en la evidencia, la ciencia, todo eso quedó desacreditado. Ahora lo que importa es el sentimiento, el uso y casi que el abuso del poder a nombre de una ideología, y yo creo que el proteccionismo, aranceles se van disparando por un lado y por el otro. Entonces yo creo que aquí hay una reflexión más profunda respecto de lo que nos viene como sociedades, no solamente en Colombia, sino en general, respecto de la pérdida de esos consensos que muchos en la izquierda denigraban como el consenso de Washington, pero yo creo que detrás de eso había unos fundamentos de una organización de la sociedad que se perdió y que acaba de morir en su sede de nacimiento, que es Washington, con la elección de Donald Trump. Perdón por la digresión. Mauricio Rodríguez. Juan Carlos, yo creo que lo primero que va a suceder es que los candidatos de la derecha se van a trumpificar más, por usar esta expresión coloquial que me acaba de venir a la cabeza. Yo creo que van a endurecer su discurso, su posición, van a ser más radicales porque ven resultados positivos, ven que funciona, que tiene efecto y que el viento está a favor. Y no descarto la posibilidad de que aparezca uno que sea todavía más cercano a Trump, un personaje tipo Abelardo de la Espriella, que tiene todas las características, todos los ingredientes. Bien, se lanzó muy bien. Ahora sí empezó la cosa. Para ser el Trump criollo. Y en Colombia no hay nada que se deba descartar. No sé, un general retirado que de pronto por un deterioro marcado de la seguridad en el país, como está sucediendo desafortunadamente, y la gente desesperada
por la zozobra en la que viven millones de colombianos en este momento, pues busquen la alternativa más extrema. Así de que, sin lugar a dudas, este resultado electoral va a tener un impacto en Colombia, indirecto en el sentido de estimular la trumpificación y directo en la posible aparición de candidatos que ven un espacio que los anteriores candidatos, los actuales candidatos de la derecha no han llenado del todo, que no son lo suficientemente duros como lo fue Trump y que ese espacio lo pueden ocupar ya, antes de que los demás se trumpifiquen. Pero no solamente en la izquierda. Sí, adelante. Perdón, no solamente en la derecha, Mauricio. En la izquierda también. En la izquierda también, sí. ¿no? Yo quisiera volver sobre algo que se dijo que me parece bien interesante, es la muerte entonces del consenso de Washington. Y también hay una cosa interesante que vemos cada vez más en las campañas electorales, es que también durante mucho tiempo había un consenso efectivamente alrededor de que no se podía mentir sobre ciertas cosas. Había evidencias científicas, había pruebas científicas y la ciencia era, digamos, el criterio de objetividad. Hoy en día eso ya no existe. Y si tomamos el caso de Trump es bien interesante porque ahora lo escuchábamos, dice que está encomedido por Dios, entonces tenemos esta retórica, digamos, neocristiana, que se está sustituyendo, digamos, a un criterio objetivo que es el democrático, que es lo de la elección, y finalmente no importa la violencia, no importa ni la mentira, los escándalos, la insolidaridad, el discurso del miedo, no importa que este candidato no respete la ética, que haya desprecio por la ley, por la Constitución, todo eso ya no le importa a la gente, ni siquiera le importa la verdad científica. La gente dice calentamiento global, eso es carreta, yo no lo creo, y la verdad para mí, la verdad mía es lo que corresponde a lo que yo creo. Y como en las redes sociales y como en los medios que yo miro, todo va hacia lo que yo pienso, pues el criterio de veracidad es solamente lo que corresponde a mis propias convicciones. Y tenemos una persona y tenemos líderes políticos que cada vez más van hacia este sentido. Entonces, Donald Trump, por ejemplo, dice, yo los estudios científicos sobre el calentamiento global, pues no los creo. Así que no me importa y vamos a volver a hacer fracking y vamos a volver a utilizar las energías fósiles. Y si el mundo arde mañana, pues de malas, porque yo estoy aquí para 4 años y lo que me importa es que mi país crezca, que mi país sea próspero y no hay, digamos, ni una visión de largo plazo ni una visión, digamos, que se centra otra vez en el criterio científico. Yo quería plantearles otra pregunta y empiezo con... Pero yo quería simplemente hacer una acotación, Juan Carlos, porque su pregunta es bien interesante. Yo no me atrevo como Mauricio a tirar a nadie al agua. Así que Abelardo de la Espirella, por ejemplo. Pero lo trágico no son los nombres en esa lista. La verdadera tragedia que vamos a tener que enfrentar en el 26 es que cualquier candidato que aspire a pretender tener algún chance va a tener que maximalizar cualquier posición. Y esa es la tragedia, porque eso mata los liderazgos sensatos y los obliga a montarse en el round de boxeo. O sea, los políticos se van a tener que poner guantes si quieren sobrevivir la campaña del 2026. Pero atención. Acaba con el centro, Gabriel. Sí. Sí, porque además el centro, que muchos dicen que no existe, el centro tiene que ver mucho también con las formas. Por y supuesto. Aquí las formas desaparecen. Pero yo quisiera sumar una idea adicional, Juan Carlos, y es que no basta la chabacanería. Yo creo que uno no puede minimizar lo que pasó en Estados Unidos porque Trump leyó muy bien, a diferencia del Partido Demócrata, problemas centrales dentro de la sociedad. Lo que no estamos viendo hoy, así tengan o no tengan los guantes puestos, es un líder que todavía sepa interpretar ese cansancio y esa frustración que ya comienza a hacer ebullición en Colombia. Entonces, no solo va a tener que ponerse los guantes, pero va a tener que interpretar y entender muy bien cuáles van a ser esos dos temas que van a marcar la diferencia en la elección del próximo Congreso y de la presidencia. Miren, les iba a preguntar una cuestión. Hay que tener en cuenta además que Donald Trump llega a la presidencia, pero el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado, muy probablemente la tendrá en la Cámara y tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia.
O sea que él tiene todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial de aquí en adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué ganó Trump? Y aquí hay varios asuntos. Unos dicen, y esto puede no ser menor, hay gente que no quería votar por una mujer o por una mujer afroamericana como Kamala Harris. Otros dicen que a la gente, y ustedes lo han señalado, hay muchos electores, la mayor parte de la gente no le importa lo que dice Trump. Él tiene muchas causas penales abiertas, ha dicho muchas mentiras, ha dicho que quiere deportar a millones de inmigrantes, que quiere sacar al ejército a la calle para matar a sus opositores, que quiere imponer aranceles de hasta el 70 o el 100% para los productos mexicanos, etcétera, etcétera. Pero por un lado hay gente que ha votado de esa forma, pero ¿no les parece además que Trump identificó que los republicanos se han convertido en el partido de los obreros, de verdad, y que los demócratas, como dice una columna de hace pocas horas en el New York Times de Bret Stephens, se convirtió en el partido de una gente pedante, que son una especie de pontífices? Es más, el título dice A Party of Prigs and Pontificators Suffers a Humiliating Defeat, es decir, un partido de pedantes y gente que pontifica sufrió una derrota humillante. ¿No será que los demócratas se volvieron pues demasiado políticamente correctos y que la gente está harta de eso? ¿Por qué, repito, ganó Trump? Eugenie Richard. Bueno, es verdad que cuando uno mira desde afuera, no entiende por qué los norteamericanos votan finalmente para Trump en contra de Kamala Harris. Pero lo que nos está demostrando esta reelección finalmente es que Trump no fue algo insólito, no fue algún error, digamos, incomprensible dentro de la historia de Estados Unidos, sino que repitieron, entonces quisieron. Y es difícil de entenderlo desde afuera, pero es verdad que adentro los norteamericanos dicen mucho. Es que nos sentimos muy humillados, muy menospreciados nosotros los electores de Trump, porque entonces no somos los que sabemos, somos un poquito racistas, somos un poquito xenófobos, no creemos en el calentamiento global, y sí nos interesa que nos dirija un millonario porque queremos también hacer plata, y eso digamos que no está bien visto, digamos, pero que este voto ya no cuenta con el castigo social. Es decir, que la gente dice, sí, yo voy a votar por Trump porque sí, yo creo que los migrantes quiero que se devuelvan para su país, y sí, yo quiero ser rico, y sí, yo creo que Trump es el elegido de Dios, y ya no siento ni culpa para pensar todo eso, mientras que durante mucho tiempo pues me han criticado, digamos, por pensar así. Entonces creo que hay un deseo revanchista por parte de este electorado, y que efectivamente pues ahora lo entendemos así. Entonces, si miramos un poquito la segmentación electoral de los que votaron por Trump, es muy interesante porque sube en todas las categorías sociales, sube en los jóvenes, en el voto de las mujeres, en el voto de los hombres sin estudio, que eso era un voto ya viejo, pero sube en el voto latino, sube en el voto joven, en el voto femenino, en unas porciones, digamos, de la población en los cuales no pensaríamos que tendría chance, y finalmente sí lo tiene, porque hay cada vez más personas que rechazan, digamos, la actitud de lo políticamente correcto, la actitud arrogante, efectivamente, de las personas que están del lado demócrata y que creen que tienen el monopolio, digamos, de la verdad, que ellos son los únicos que saben hacer política, que tienen la razón, que son los que saben liderar, que han liderado desde siempre. Y entonces hay un hartazo, efectivamente, de este tipo de líderes políticos, claro, que le va a ir privilegiando no solamente a Donald Trump, pero a todos estos hiperliderazgo. Acordémonos de Milley, que más extravagante, más extremista era en su campaña, y más la gente lo adoraba. Entonces, claro, sí, sin duda hay mucho por aprender del lado demócrata. Claro, hay Juan que Carlos. Ver que sí, le iba a preguntar una cosa a Mauricio. Fíjense que es cierto que había inflación en Estados Unidos, pero también es una cosa extraña. Parece que esos comentarios del comediante Tony Hinchcliffe sobre que Puerto Rico es una isla de basura, o parece que el argumento de Kamala Harris de que Trump lo que quiere ahora es prohibir a escala nacional el derecho al aborto, naturalmente un derecho de las mujeres, parece como si... Sí, es que evidentemente, pero Mauricio, mientras ya retomamos la comunicación con Juan Carlos, Mauricio, que quería también hacer una aportación en este sentido. Sí, quería contestar la pregunta de Juan Carlos.
en el sentido de identificar por qué ganó Trump. Y yo creo que hay dos votos que favorecieron a el expresidente y ahora presidente electo. El voto castigo por el desempeño de la economía, inflación acumulada en el periodo Biden del 20%, crecimiento económico mediocre, y la falta de audacia y de creatividad en las promesas, en las propuestas de los demócratas en materia de reactivación económica, generación de empleo, protección a la industria nacional, etcétera, etcétera. Entonces creo que por un lado ese voto castigo y por el otro lado el voto temor. Yo creo que muchos estadounidenses se sienten más seguros, más protegidos con Trump. Lo ven un poco como la figura más fuerte ante los riesgos mundiales, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, en el Oriente Medio, en China, Taiwán, en fin, en tantas tensiones que hay en el mundo. Creen que Kamala, equivocadamente, en mi opinión, no hubiese tenido el carácter y el poder y la fuerza de Donald Trump. Es una visión machista, sin lugar a dudas, pero como leí hace pocas horas en un artículo excelente en la prensa de Estados Unidos, Trump ganó porque la mayoría de los estadounidenses hoy en día son como Trump y piensan como Trump. Entonces recogió el sentimiento del momento, ¿no? Recogió la emoción de esta coyuntura y por eso ganó. Yo creo que los demócratas sí subestimaron ese poder de esa fuerza bruta de Trump. Se arroparon un poco en ese discurso pseudointelectual sofisticado, y les faltó ser más pragmáticos, más aterrizados, con cosas más concretas para responder a las angustias de millones de ciudadanos de ese país que están viviendo una situación económica bastante regular, bastante mala en muchos casos. Juan Carlos, sí, adelante. Así como nos encanta aquí en Colombia decir que hay una Colombia profunda, en Estados Unidos también hay un americano profundo. Si uno ve el mapa, profunda, la América profunda, y si uno ve el mapa donde perdió Kamala y donde los demócratas habían ganado históricamente, deja prácticamente a los demócratas con el East Coast y el West Coast. Sí, pero perdió. Gabriel, pero eso ha sido tradicional. ¿No? Yo sé, pero fíjese, Camilo, una cosa. Perdió Kamala puntos con jóvenes, con migrantes, con afrodescendientes, con mujeres. Y aquí hay varias razones. Con latinos, con migrantes. Y aquí yo coincido con mis colegas, el tema de la economía fue un tema fundamental. Kamala tenía como bandera el tema del aborto. Para muchas mujeres el tema del aborto era importante, pero dentro de los exit polls que salían ayer, sí, el tema del aborto era importante, pero era más importante el tema de la frontera, el tema de la economía. Aquí fue un tema de prioridades. Aquí también hay una gran culpa en Biden. Y eso hay que reconocerlo. Biden se salió muy tarde de la contienda, era un candidato muy débil, no hubo una convención demócrata, la campaña fue extremadamente corta. Kamala Harris, siendo vicepresidenta de Biden, estuvo encargada del tema migratorio, y el tema migratorio los 2 primeros años fue un desastre. Fue una política desastrosa en Estados Unidos. Y quiero además sumarle un último punto, además de que yo sí creo que hubo un poquito de racismo, de misoginia, hubo un castigo frente a la política exterior de Estados Unidos, es decir, Kamala no asumió una sola posición frente al tema de Palestina, que en ciertos grupos era un tema muy importante, pero también hay que señalar que Kamala Harris tuvo problemas en temas de economía, de migración, de política exterior, y también un sobredimensionamiento de los intereses identitarios. Cuando hablábamos de esa América profunda, que es una América conservadora, que siente temor por el quiebre de ciertos valores, y donde se monta una política partidista sobre la sobreestimación de valores identitarios, pierde también terreno en donde ya lo había perdido, además por todos los demás temas que fueron un voto castigo evidente. Es decir, bueno, Camilo.
yo sí estoy totalmente en desacuerdo con mis colegas. Primero que todo porque creo que el problema de la economía es cierto, es importante, pero la verdad es que la economía americana no está teniendo un crecimiento mediocre, Mauricio. Está creciendo al 2.7, es la economía más fuerte y que le ha ido mejor después de la pandemia de todas las economías desarrolladas. Es cierto que la inflación acumulada es importante, pero ya está reducida al 2.7%. El desempleo estamos en niveles de pleno empleo en Estados Unidos. Está en menos del 3% el desempleo. El empleo industrial ha crecido también en Estados Unidos. Entonces, digamos, yo creo que ahí hay una disonancia cognitiva importante entre las realidades económicas, y vuelvo a mi punto del consenso de Washington, porque entonces ya nadie cree la realidad. Lo que decía Eugenie, lo importante es mi verdad, y entonces yo por eso creo que es el triunfo del trumpismo, es esa capacidad, está basada, a mi modo de ver, es en un discurso de odio y de envidia de alguna manera frente a los demás, y entonces es los blancos pobres que dicen que es que todo va para los inmigrantes, que va para las mujeres, que va para no sé qué, que a mí no me tienen en cuenta, pero a ellos no les está yendo tan mal en su vida real. El sistema de seguridad social en salud que montó Obama, pues le ha garantizado acceso a la salud a millones y millones de americanos, de estadounidenses en los últimos años. Entonces, yo sí creo que hay un tema que uno no puede... digamos, yo creo que hay un tema de personalidad y de discurso. Yo creo que es cierto que hay unos reflejos racistas, aislacionistas, porque yo creo que no ven a Trump como el que nos va a proteger o va a enfrentar con éxito una guerra. Lo que ellos esperan es que Trump se salga de cualquier guerra, de que evite que nos toque estar en un conflicto. Entonces, ahí hay una serie de elementos que yo creo que son más de discurso otra vez, y es lo que me preocupa a mí respecto del discurso populista, que es ellos contra nosotros y nosotros contra ellos. Y ese es el discurso que ha logrado imponer Trump. Y un último punto, la gran paradoja, efectivamente, y esta es una transformación que seguramente va a ser interesante por décadas, o por lo menos por los varios años por delante, es que el Partido Republicano le quitó las banderas de el sindicalismo, los obreros, la gente menos calificada, las clases más populares, se las quitó al Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata se quedó con la gente más educada, los universitarios y la gente de las costas, que ha sido su punto central. Siempre ha habido ese mapa de bandas rojas, azules demócratas en las costas y el centro republicano. Juan Carlos, Mauricio, que creo que un apunte muy brevemente. Sí, adelante. Muy breve interpelación a Camilo. Objetivamente, la situación económica de la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos sí es mala. Lo dijo hoy Bernie Sanders. El salario en términos reales, o sea, descontando la inflación, es en Estados Unidos hoy en día el más bajo del último medio siglo. Y la gente lo siente, la gente lo nota. Que no progresa y así la inflación hoy esté bajita. Para llegar a esos niveles de inflación, la subida de la tasa de interés castigó un montón a la clase media. Es decir, esto también es un rezago de una crisis económica que tuvo que padecer la clase media. Y además, si se compara con la oferta de Trump de proteger a la industria, de generar muchos empleos, y ahí sí estoy de acuerdo con Camilo, es un asunto de percepción, no de realidad, pero si le juntamos algo de realidad tan importante como el ingreso real de la masa trabajadora de los Estados Unidos, con una percepción de que con Trump la economía va a crecer mucho más, todo es relativo, todo es comparativo, creo yo que la economía sí jugó un papel
muy importante en la decisión final. Pero aquí está la palabra. Yo creo que, perdón, ya, aquí está la palabra. Adelante, Eugenia, es que tengo que ir a una pausa, pero adelante, Eugenia. Yo creo que la palabra importante es percepción. Es que uno hace una campaña sobre las percepciones y puede manejar la realidad. Digamos que si Trump logró generar la percepción de que el país no iba bien y que podía ser mejor, eso es una narrativa a la cual la gente quiere creer. Porque finalmente, yo que soy europea, pues sí, objetivamente la situación de Estados Unidos es mucho mejor, mucho más envidiable que la de Francia, por ejemplo, en cuanto a inflación, en cuanto a deuda pública, en cuanto a innovación, en todo lo que ustedes quieren. Entonces, yo creo que la percepción y lo que hizo Trump es generar esta percepción de que el país no estaba bien y que estaba en problemado y que podía ser mejor, mientras que objetivamente de pronto no era tan importante, pero importa más la percepción en una campaña que la realidad. Claro. Óiganme, antes de la pausa, en un dato para fijar aquí, el desempleo en Estados Unidos está en el 4,1%, aunque eso evidentemente es bajísimo. Otro es que, como decía alguno de ustedes, fíjense que el sindicato de camioneros en Estados Unidos, los Teamsters, que es enorme, terminaron apoyando al señor Trump. Y lo otro que llama la atención es que a Kamala Harris no le sirvió el apoyo de Bad Bunny, ni el de Jennifer López, ni el de Richard Gere, ni el de Ricky Martin, ni el de George Clooney, ni el de Robert De Niro, ni el del Taylor Swift. Ya regresamos 8-9 minutos. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Eugenie Richard, Mauricio Rodríguez, Gabriel Cifuentes y Camilo Granada, a quien voy a empezar preguntándole por un tema completamente distinto de las elecciones en Estados Unidos, porque nos vamos de Donald Trump a Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá. Hay inundaciones en el norte de la ciudad, por supuesto hay reacciones de muchas personas que viven en la zona y algunas de las que tampoco viven. Sí, de las inundaciones que se nos han presentado y esto pues que ha coincidido, Juan Carlos, que muchos están preguntando. Sí, Juan Carlos. Perdón, es que se cae la comunicación. Una felicitación a la gente de las comunicaciones en Colombia, porque realmente son muy avanzadas, son muy buenas y yo los quiero felicitar realmente. A mí me parece que les deberían dar vergüenza a todos. Esto es permanente, la gente no puede llamar por teléfono, no pueden llamar, nada. Es decir, estaba mucho mejor Telecom cuando la cosa era con Telegram que actualmente como está, porque realmente es una auténtica vergüenza. Yo no quiero dar los nombres de los presidentes de las compañías, porque me daría un poco se trompió Juan Carlos. No, es que es terrible. No, verdad. No, de verdad, las llamadas telefónicas en las entrevistas radiales que uno le hace a la gente, hay que llamar 3, 4, 5 veces. Increíble. Todo el tiempo se cae la llamada y la gente no está todo el día en la circunvalar. Eso no es verdad, la historia no es así. Pero bueno, para resumir y que no se caiga la llamada otra vez, doctor Granada, ¿cómo le está yendo al alcalde? Porque hay inundaciones. Pues yo creo que arranco por decir una cosa que a la gente se le olvida. Y yo creo que es que ser alcalde de una ciudad, en particular de una ciudad grande como Bogotá, es el peor oficio que hay en el planeta. Yo creo que es la tarea más ingrata, más difícil, porque está llena de problemas cotidianos en todas partes. Y entonces que a mí no me recogieron la basura ayer, que es que el trancón, que es que hubo un atraco en no sé dónde, todos los problemas de la cotidianidad, que el partido de fútbol no se realizó, sí se realizó, que hubo protestas, que no hubo protestas, que hubo... No, entonces arranquemos por eso. Segundo, creo que a Carlos Fernando Galán le ha ido relativamente bien en dos temas que son importantes para la ciudadanía, yo creo. Y es, uno, pues el tema de haber tomado el toro por los cuernos del riesgo de desabastecimiento de agua y el racionamiento. Y yo creo que ha logrado una cosa que es bastante interesante, y es que logró una medida que es restrictiva, pero al mismo tiempo no vuelve a la gente, no desespera a la gente, porque es cada 9 días, antes era cada 18 días, ahora volvimos a uno cada 9 días, entonces no altera en demasía, no digo que no sea inconveniente, pero no altera en demasía la cotidianidad de la gente. Por un punto. Y creo que el otro punto que la gente le reconoce es que está avanzando, o por lo menos comunica que está avanzando el proyecto del metro, y en una situación en la cual el gobierno nacional está cada vez menos con menos favorabilidad, él se le ha parado firme al gobierno
y demandando respeto por las decisiones que les son propias de la descentralización y pues de la alcaldía. Entonces, en ese sentido, yo creo que al alcalde no le ha ido tan mal. Yo creo que le ha ido relativamente bien, pero obviamente, pues la gente se desespera con los trancones y más con las obras, y aunque la expectativa de que el metro llegue a la gente le puede parecer buenísima, pues como diría Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, pues cuando llegue el metro, pues ¿qué hago yo de aquí a 3 años con el trancón? Entonces eso le puede terminar pasando factura. Eugenie Richard, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo que yo creo que hay que resaltar es que no todos los bogotanos tenemos la misma experiencia de ciudad. Puede haber 100,000 Bogotás en Bogotá, y la verdad, en la mía que me toca de lo cotidiano me va bien. Entonces, eso es la teoría del primer metro cuadrado. Si a mí no me atracan, si yo no tengo trancón, si me siento tranquila en mi barrio, pues tengo la sensación que todo va bien y que el alcalde está haciendo bien la tarea, ¿okay? Pero finalmente yo creo que, bueno, yo fui de puente, no tuve trancón ni la ida ni la vuelta. Entonces yo digo, pero qué maravilla. Bogotá se está arreglando. Te fuiste de puente de martes a jueves, digamos. Me fue de sábado a lunes, y la verdad, yo cuando veo el pico placa regional, yo digo, pero ¿por qué no se nos ocurrió antes? Porque finalmente eso está funcionando bien. Sin embargo, el gran desafío en la comunicación pública es de generar consensos. Un consenso, digamos, que permite orientar la acción política y que le dé sentido. A mí me parece que Galán llegó con un eslogan que Bogotá camina segura. Bogotá camina, las obras públicas efectivamente se están ejecutando. Seguro, no estoy tan segura. La gente no se siente segura en Bogotá, y eso no es un tema, digamos, de la ciudad, eso es un tema de país, y creo que hay un efecto rebote de inseguridad a nivel nacional que se está sintiendo en Bogotá, pero no todo es digamos, de la competencia de la alcaldía, y yo creo que a Carlos Fernando Galán le ha ido bien pelear con Petro en términos de imagen pública, diciendo, a ver, respete los bogotanos, respete la competencia del distrito, y no haga polémica con mis temas de ciudad y que son de mi competencia, porque eso no es política. Y finalmente el liderazgo de Carlos Fernando Galán le va bien a los bogotanos. Como que estaban hartos de la pelea, de la gritona, de el populista. Justamente los bogotanos es una población ahí que necesitaba gerencia, y finalmente la gerencia no le va mal. Una palabra final, porque a mí me interesa mucho el tema de comunicación política. Me gusta la campaña Bogotá, mi ciudad, mi casa. Me parece que Bogotá es la ciudad, mucha gente lo dice, es la ciudad de nadie, es la ciudad donde todo el mundo llega a buscar oportunidad, pero que no le genera, digamos, un apego emocional. Esta campaña me gusta, y creo que con el nuevo capítulo que es "Y mis vecinos", y mostrando que nuestros vecinos son la fauna y la flora, eso le pone un apego emocional más importante, y creo que esta campaña no está saliendo mal. Mauricio Rodríguez, ¿qué piensa del tema? A mí me gusta el gobierno de Carlos Fernando Galán. Creo que está haciendo bien la tarea. Es una persona seria, serena, práctica, ejecutiva, y tiene carácter cuando las circunstancias así lo exigen. Se le ha plantado al presidente Petro en varias ocasiones y le ha ido bien. Sacó adelante el metro, que estuvo en grave riesgo de ser frenado por el presidente, que yo creo que a estas alturas ya acepta que no hay cambio sobre el modelo que ya está en construcción. Y las obras, hay obras por todas partes, obras que fueron diseñadas y financiadas en las administraciones anteriores, especialmente en la alcaldía, la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, y qué mejor que hacer esas obras, que son las que van a resolver muchos de los problemas de movilidad que tenemos en Bogotá. Sin embargo, estoy de acuerdo con que su lunar, y no es la percepción sino la realidad, es la seguridad. Los problemas, las estadísticas están ahí, y demuestran que Bogotá no solamente no ha avanzado, no camina segura, sino que en muchos sectores la seguridad se ha deteriorado significativamente, como ha sucedido también en el resto del país, y puede haber un efecto de lo que sucede en el resto de Colombia sobre la capital.
Y yo personalmente creo que ahí es donde el alcalde Galán tiene que ponerse las pilas y tiene que mostrar un liderazgo más potente. Yo a veces creo que le falta un poco de perrenque, por usar esa expresión coloquial de la costa, un poco más de fuerza en sus propósitos y en su comunicación. Creo que en este momento la gente está reclamando esa seguridad y el liderazgo tiene que ser más presente, más concreto, más robusto. Creo que el tema de seguridad se resuelve en gran medida con muchísima más inteligencia, más que con eslogans publicitarios y con más capacidad de hombres y mujeres policías que protejan a la ciudad. Bogotá tiene un déficit de policías enorme, incluso comparado con otras ciudades de Colombia. Y creo que ahí es el espacio para mejorar del alcalde Galán. Pero yo me doy por satisfecho. Lo que queríamos los bogotanos es dejar tanta peleadera, tanta discusión bizantina y manos a la obra y lo está haciendo muy bien en ese sentido. Muy bien. Última respuesta del programa, Gabriel Cifuentes. Oiga, Juan Carlos, vea, Galán ha tenido que enfrentar dos crisis muy grandes. La de los incendios, que le tocó unos días después de haber llegado al Palacio Líbano, y creo que ahí dio una muestra de un talante de liderazgo y de gerencia muy importante, y eso lo favoreció. La segunda crisis, que está todavía pendiente de resolver, es el tema del racionamiento del agua, pero ha sido constante, ha sido consecuente con su discurso, ha creído en la solución que le han dado desde el acueducto de Bogotá y se ha mantenido. Esas dos crisis creo que son importantes tenerlas en cuenta. Lo segundo, yo, Juan Carlos, le diría que a mí me gustan las formas. No solo yo espero que le vaya bien a Galán en Bogotá porque vivo en esta ciudad, sino porque creo que puede ser un ejemplo de liderazgo de cara a unas elecciones que, como ya anticipábamos, van a estar marcadas por la mezquindad, el insulto y la polarización. Quizás el ejemplo de Galán, si le va bien, puede también dar ejemplo de buenos perfiles de liderazgo en el 26. Lo tercero es que le ha tocado bailar con la más fea. Ya lo decía Camilo, gobernar Bogotá es un chicharrón, y más cuando hay un presidente que fue exalcalde y donde varios petristas ya se comienzan a perfilar como precandidatos a la alcaldía a 3 años de las elecciones. Entonces todo el día está recibiendo palo del gobierno. Incluso frente a cosas que contraproducentemente son responsabilidad del gobierno de Petro, pero lo que me ha gustado es que ha salido a defender los intereses de Bogotá sin cazar peleas inocuas, sin estar vociferando todo el día. Ha salido cuando ha tenido que salir. Lo que me preocupa, y con esto concluyo, Juan Carlos, es que me parece que a un año de su alcaldía le hace falta personalidad a la ciudad. Yo no veo un norte, yo no veo ese derrotero, esa bandera clara que uno se pregunte, ¿y Galán para dónde va? A hoy no me queda claro, no tengo ni idea. Además de ser un buen gerente, de manejar crisis y defender los intereses de Bogotá, no hay un proyecto, no hay un espíritu, una personalidad que caracterice esta administración. De pronto es muy pronto para señalarlo, pero yo vería que ese es el punto flaco de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. 8 de la noche, 29 minutos. Quería despedir a Eugenie Richard, Mauricio Rodríguez, Gabriel Cifuentes y Camilo Granada por haber estado aquí y mandarle un saludo muy especial al presidente de la ETV por el desastre de comunicaciones que tenemos aquí. Muchísimos saludos, no sé realmente cuál es el nombre, pero le mando muchos saludos y espero que pueda resolver los problemas, a ver si la gente puede comunicarse. 8 de la noche, 29 minutos. Muchos saludos. Voces RCN.